Bueno, shalom, shalom para todos. Hoy continuamos este ciclo que venimos haciendo cada semana con las porciones de la Torah, llamado el fin o el propósito de la Torah es Yeshua. Recordemos que cuando Yeshua se encontró con los discípulos de Maús, dice que él les mostró desde la Torah y los profetas todo lo que la palabra decía de él. Así que encontrar que Yeshua está desde el principio nos ayuda a nosotros a establecer primero que todo su divinidad, sin duda alguna. Cuando nosotros podemos encontrar a Yeshua desde el primer versículo de la Torá, nosotros ya podemos establecer, como dijo el profeta Miqueas, que Yeshua era divino y que sus salidas serían desde la misma eternidad. Encontrar a Yeshua en la Torá es tan importante porque nosotros así aprendemos que algo que no podemos hacer definitivamente es soltarnos de la mano de Yeshua, porque él es el que acompaña al pueblo de Israel en ese primer éxodo y es el que acompañará al pueblo de Israel, a nosotros, el remanente, que permanezcamos fiel con la ayuda del Padre, nos acompañará hasta el establecimiento de su reino. De manera que los invito a que veamos esta porción llamada la Parashá Shelach o Shelach Leja, envía. Y esta es una porción que está en el libro de Bamidbar o números 13:1 hasta el 15:42. Estos son unos textos muy conocidos, unos textos muy conocidos, sobre todo por el hecho de que el buen reporte o el mal reporte trajeron como consecuencia, trajeron consecuencias muy, muy, muy devastadoras para Israel. Así que vamos a entrar en esta parachá, en esta porción de la Torá, entendiendo algo que nos tiene que tocar el corazón y que en estos días hemos tratado en otros estudios con mucho detenimiento, y es la confianza en la palabra del Eterno. Hoy tenemos como esa pregunta: ¿cuál es tu reporte? ¿Cuál es tu reporte? ¿Qué reporte tú estás dando de la palabra del Eterno? Fíjense, Eclesiastés 1:7 nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando nosotros miramos el tiempo de hoy, ustedes se van a dar cuenta de que estamos exactamente en la misma situación en que se encontraba el pueblo de Israel en el desierto. Así que vamos a analizar cada una de las palabras de estos capítulos tan importantes. Nosotros tenemos que situarnos en este momento. El pueblo de Israel está frente a la tierra prometida. Ellos tenían ya la opción de entrar en la tierra. Habían salido, habían recibido toda la instrucción del tabernáculo, etcétera, y ellos ya podían entrar en la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió allí? ¿Qué sucedió allí para que viniera un castigo de 40 años en el desierto? ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo entonces está frente a la tierra prometida. El Eterno da la instrucción, da, da la instrucción, o le da más bien la autorización a Moisés para que envíe a reconocer la tierra. ¿De quién fue la orden de reconocer la tierra? ¿De quién fue la idea? Fíjense, esto es muy importante. Números 13, nos dice, Números 13:1, o Bamidbar 13:1. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que no fue el Eterno el que dio la orden? Más claro nos lo dice el mismo texto en Deuteronomio 1:22. Nos dice: encontramos la verdadera respuesta. Vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis:
Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Entonces, ¿de quién fue la idea de ir a reconocer la tierra antes de entrar? Del mismo Israel. Fue del mismo Israel. ¿Por qué esto causó tanto malestar en el corazón del Eterno? Esta duda, digamos, ese anhelo de estar seguros de poder entrar a la tierra, lo único que mostró en el corazón del pueblo fue la falta de confianza en el Eterno, la falta de confianza en la palabra. El Eterno había prometido desde el principio que Él entregaría en sus manos la tierra. Y ellos ya venían trayendo batallas a lo largo del camino. Ellos sabían que el Eterno les había hecho una promesa. En Génesis 13:15 o Berechit 13:15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjense, esto nosotros lo tenemos que reflexionar. Nosotros tenemos un Elohim vivo, un Elohim con una palabra que se cumple, es fiel a su palabra. Dice que ni una palabra caerá a tierra sin que se haya cumplido. Cuando nosotros le creemos al Todopoderoso, nosotros digamos que le demostramos nuestro amor y nuestra sumisión y nuestro reconocimiento a su inmenso poder y a su inmensa sabiduría y bondad para con nosotros. Él es el creador del cielo y de la tierra, eso no se nos puede olvidar, y nunca ha fallado a su palabra. Nosotros en este momento somos testigos de eso. Estamos terminando ya todo lo que ha sido anunciado en las Escrituras. Estamos ya en directo en el mismo Apocalipsis. Y nosotros hoy que enseñamos podemos dar fe de que cada palabra del Eterno se cumplió de manera extraordinaria. Él nunca ha fallado a su palabra. Todo se ha dado con una precisión milimétrica. Si Él dice días, son días. Si Él dice años, son años. Si Él dice quiénes van, esos van. O sea, algo que es absolutamente incomprensible para nosotros es precisamente ese conocimiento del pasado, del presente, del futuro, de todo que tiene el Eterno. El Eterno nos advirtió el final desde el principio. Él hizo que todas las cosas nosotros las pudiéramos conocer si conocíamos el principio. ¿Quién puede decir que tiene un Dios como el nuestro? Fíjense, la promesa de la tierra iba acompañada con su protección. En Éxodo 23, por ejemplo, 23, 27, 30, dice, yo enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eché fuera al Ebeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra. No nos podemos olvidar de algo que es importante. El punto de partida de la creación fue Jerusalén. Ustedes recuerdan, o si no han visto ese estudio, se los recomiendo. El de la piedra del fundamento. ¿Recuerdan cuando Jacob recostó su cabeza sobre esa roca que encontró exactamente en el sitio donde después sería el lugar santísimo? Ese mismo sitio le fue revelado a Jacob como la puerta del cielo. Hay una conexión con la tierra de Israel que es absolutamente importante de entender. Ustedes me disculpan que estaba un poquito afónica. Pero es importante entender, es muy importante entender que la tierra de Israel tiene hay una conexión que tal vez nosotros no entendemos en su totalidad,
pero es una conexión con el cielo. Por eso Jacob dijo, es la puerta del cielo. Y él vio una escalera en la que subían y bajaban los ángeles. Ya sabemos que la escalera era el mismo Yeshua, que nos une a nosotros con la presencia del Eterno. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas personas se cuestionan el por qué Israel va a ser la tierra y por qué el Padre sacaba a los habitantes de allí para entregarle la tierra a su pueblo. Bueno, el Todopoderoso dijo, yo soy el dueño de la tierra. Es que Él la creó. Y ese es un punto vital y clave, no puede ser otro. Israel no puede ser cambiado por otra tierra diferente, porque está el punto de Jerusalén absolutamente importante allí. Por eso cuando Él los saca de Egipto ya como un pueblo, Él los trae y Él les promete a ellos que poco a poco Él irá sacando los habitantes de allí para que eso no se llene de bestias salvajes y ellos puedan habitar en la tierra que fluye leche y miel. Una tierra que Él les prometió como con toda la fertilidad, con todas las bendiciones que hasta hoy, inclusive por la desobediencia de Israel, no se ha podido ver, pero que la veremos porque creemos a la palabra del Eterno. Recordemos que está anunciado que cuando vuelva Jesús, aún el mar muerto volverá a la vida. Las aguas correrán trayendo vida por todo Israel. Nosotros estamos llamados a conocer la tierra como el Eterno la prometió al pueblo. Por eso es importante esta porción, para que nosotros, aprendiendo del pasado, no perdamos la oportunidad de ver ese milagro, de ver florecer y de ver restaurada la tierra de Israel por completo. Fíjense que en Números 13:1 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Yahweh. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Pero ¿qué nos dice el Targum? Miren lo que nos dice aquí el Targum. El Targum nos dice que Moisés los envió desde el desierto de Parán de acuerdo a la memra del Eterno. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a la palabra viva del Eterno. Recuerden, la memra es la palabra en forma antropomorfizada, en forma de hombre. ¿Quién estaba aquí? ¿Quién es el que estaba hablando? ¿Quién es el que está diciendo envíalos? Es el mismo Yeshua. Es la memra, y eso nos lo dice el Targum de una manera absolutamente clara. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo, van a ir los príncipes, nos encontramos en los nombres de los que van a ser, los que fueron señalados, nos encontramos muy especialmente dos de estos príncipes que tienen un papel profético muy importante. Y es que entre todos los enviados fueron de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón, y de la tribu, y dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a conocer la tierra. Dice, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. De Josué era de qué? De la tribu de Efraín, nos dice el verso 8. De la tribu de Efraín fue enviado Oseas, hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun, es Josué, el que después va a entrar ya a la tierra prometida finalmente. Recordemos que Moisés no entra a la tierra prometida, ni toda esa generación que en este momento va a desobedecer. Fíjense entonces, cuando nosotros hablamos de que es uno de los que trajeron el buen reporte de la tierra, fueron uno de la tribu de Judá y uno de la tribu de Efraín, nosotros empezamos a entender una conexión con lo que ya habíamos visto de la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo. Ustedes lo vieron en unas porciones pasadas.
Cuando el Eterno divide a Israel alrededor del tabernáculo, recordemos que pone a la derecha a Judá dirigiendo el grupo y a la izquierda pone a Efraín. Efraín y Judá juegan ese papel vital. Esto nosotros lo vamos entendiendo a través de, inclusive, de los nombres que tienen los personajes que hoy nos van a ocupar acá en esta porción de la Torá. Porque nos dice que nos habla de Josué y nos habla de Oseas. Oseas significa salvación y Josué significa Yehoshua, que quiere decir Yud-Heh-Vav-Heh es salvación o es el Salvador. Esto tiene toda una conexión, toda una conexión. Recordemos, el Padre más adelante en el tiempo, mucho más adelante en el tiempo, iba a dividir a Israel en las dos casas, en la casa de Judá y en la casa de Israel o casa de Efraín. Esto no, los que trajeran el buen reporte, uno de Judá y uno de Efraín, más la ubicación en el tabernáculo, más muchos eventos que vamos a ver a lo largo y ancho de este estudio, nos prueban a nosotros que el plan estaba en el corazón del Eterno desde el mismo principio, pero con algo muy especial. ¿Quién es el que viene por la casa de Israel? Josué. Josué adopta el nombre su nombre era Yehoshua, que el nombre corto en el que nos presenta la escritura en hebreo en Nehemías 8:17 es Yeshua. ¿Ustedes creen que es coincidencia que el que lidere acá la casa de Efraín fuera alguien con el nombre de Josué, Yehoshua, Yeshua? Eso no es ninguna coincidencia, porque además recordemos que cuando el Eterno puso a Jacob a reconocer a Efraín y a Manasés como una tribu más, él les dijo que era el mismo Yeshua el que los iba a guiar a ellos siempre. Ellos iban a tener el respaldo de Yeshua en todo momento. Nosotros que somos esa casa de Israel, ¿a quién conocimos primero? Nosotros conocimos primero a Yeshua. Ese fue nuestro primer contacto, fue con Yeshua. ¿Quién es el que nos lleva ahora a la tierra prometida? Yeshua. ¿Quién entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida? Yeshua, que en ese momento se llamaba Yehoshua o Josué. Esto todo es una conexión sobrenatural. Eso no es una coincidencia que simplemente aparece en el camino. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos que al final, los que vamos a entrar en Sión cantando con gozo perpetuo sobre nuestra cabeza, somos Efraín y Judá, pues entonces entendemos el fondo que hay en esta porción de la Torá. Esto es importante. Mire, ustedes dirán que yo repito una y otra vez las dos casas. Es que las dos casas es el corazón, digamos, es la base de toda la historia bíblica. Sin las dos casas, nada vuelve a tener sentido. No hay un pacto, sino con la casa de Judá y la casa de Efraín o casa de Israel. Eso es el único pacto que existe, tanto el antiguo como el nuevo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos que gozarnos y sentirnos nosotros tan felices de haber reconocido nuestra identidad israelita, sabiendo cuál es nuestro camino y cuál es nuestra posición allí. Recuerden, al final nunca más serán dos naciones, será una sola nación. Por el momento somos dos naciones, la casa de Israel y la casa de Judá, cada uno con un propósito diferente, cada uno con una restauración diferente, pero vamos a ser unidos cuando vuelva Yeshua. Ahora sigamos acá leyendo la misión. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte. Observen la tierra como es,
y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Fíjense todo lo que tenían que ellos observar allí. Ellos tenían que ver exactamente quiénes vivían, cómo eran las ciudades que habían allí, cómo estaba habitada la tierra, si la tierra era fértil o no, todo. Pero, ¿qué pasa? Que ellos sabían cómo era, ellos tenían la respuesta antes de que fueran a verla. Por ejemplo, el Eterno en Éxodo 3:8 les dijo: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ellos sabían quién estaba allí, cómo era la tierra, cómo era que les iba a dar la tierra. Si ellos habían visto abrirse el mar y ellos pasar y después cerrarse sobre Faraón. Ellos habían visto tantos milagros, ellos habían visto prodigios de la mano del Eterno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que dudaran para entrar en la tierra prometida? Entonces, fíjense, ellos podían haber simplemente avanzado, pero ¿qué pasaba? Ellos querían ver con sus propios ojos la tierra y calcular si podían entrar o no. Ellos estaban pensando en su propia fuerza y no en la fuerza del Eterno. Hoy ese tiene que ser una de las primeras reflexiones que nosotros nos hagamos. Nosotros confiamos de verdad en el poder del Eterno. Confiamos de verdad en su palabra. Cuando Él dice que nos va a proteger, que nos va a proveer, ¿de verdad confiamos en Él? Esa debe ser una reflexión que nos debe acompañar de una manera importante, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que necesitamos confiar definitivamente en el Todopoderoso. Entonces, ellos tenían todas las respuestas. Ellos tenían todas las respuestas. Dice Números 13:26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Ellos traían la muestra del fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, ellos trajeron la muestra del fruto, una muestra extraordinaria de uvas. Recuerden, era el tiempo de las uvas. Dice, este es el fruto de ella. Pero ¿cuál fue su temor? El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades grandes y fortificadas. Y allí también vimos a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el eteo y el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Imagínense, ellos sabían, ya vieron que el fruto sí era real, pero ellos encuentran un pueblo que conocían ya en el camino, que eran los hijos de Anac. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos anaquitas? Los anaquitas eran los gigantes, los descendientes de los nefilim. La tierra estaba habitada por descendientes de los nefilim, de los ángeles caídos que se unieron a las hijas de los hombres en tiempos de Noé. Entonces, fíjense, esto los atemorizó a ellos en gran manera. Fíjense que en la misma escritura nosotros encontramos que los gigantes recibían varios nombres. Los somsoneos, en Deuteronomio 2:20. Dice, por tierra de gigantes, Refaim fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Los semitas, en Deuteronomio 2:11. Por gigantes, los Refaim, ellos eran tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban los emitas.
Los Goliat eran Nefilim. Goliat no era un nombre propio. Nosotros pensamos que David peleó contra Goliat y Goliat se llamaba Goliat. No, los Goliat era un nombre que se le daba a los gigantes. Tenían un grupo de gigantes. Segunda de Samuel 21:18. Y nos dice que con el Goliat que mató David había cuatro gigantes más. Por eso es que nosotros vemos que David tomó 5 piedras en la mano para ir a enfrentarlos. Ahora, cuando nos dice en el verso 29 que Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán, le fue anunciado a Israel que su enemigo natural iba a ser Amalek. Amalek lo iba a encontrar por todas partes. Pero ya ellos habían batallado contra Amalek y el Eterno les había dado la victoria. O sea, ellos tenían todas las razones para confiar en el Eterno, pero ellos decidieron más bien pensar en su propia fuerza. ¿Qué podían hacer ellos frente a estos hombres tan poderosos ellos se veían tan pequeños al lado de ellos? Recuerden, el Eterno les había dicho que Él enviaría el terror delante de ellos, que Él les daría la cerviz de los enemigos. ¿Qué pasó cuando David confió en el Eterno? Y aunque esa pelea parecía la más desigual de todas, el Eterno hizo que David venciera solo con una piedra en una onda. Porque él le creyó al Eterno. Aquí el problema fue precisamente que no le creyeron. Ahora, ese es el reporte que trajeron los demás, que no fueran Josué y Caleb. Solo Josué y Caleb confiaron en el Eterno y dieron un buen reporte. Dice en el verso 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Fíjense, ellos se sentían tan indefensos, pero ¿en qué estaban pensando los que dieron el buen reporte? Estaban pensando en que tenían toda la confianza puesta en el Todopoderoso. Esto tiene que ser una lección profunda para nuestra vida. A nosotros nos prometió el Eterno que entraríamos en la tierra que fluye leche y miel, que entraríamos a Sión cantando, que nosotros tendríamos gozo perpetuo en Israel. Esa es nuestra tierra prometida, esa es nuestra. Esa tierra prometida es para el remanente de la casa de Judá y el remanente de la casa de Israel o casa de Efraín. Judá y Efraín, un remanente que permanezca fiel va a entrar. Recordemos, los que no permanecieron fieles no entraron en la tierra prometida. ¿Qué pasa si hoy nos dicen que demos un reporte de la tierra? Que demos un reporte de Israel. Nosotros hoy sabemos que la casa de Judá está en Israel. Ya está de nuevo en posesión de la tierra. Pero si nosotros vamos hoy, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos allá? ¿Realmente nosotros pudiéramos venir a dar un buen reporte? ¿O qué reporte estuviéramos dando? Fíjense que aquí hay algo muy importante. Nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que vemos, sino por la promesa de la palabra. A nosotros hoy por hoy no nos reconocen ninguna ciudadanía de Israel. Aún a la casa de Judá, el remanente de Judá, pero que crea en Yeshua, no le permiten estar en Israel, no le dan la ciudadanía de Israel por el hecho de creer en Yeshua. Pueden creer en Buda, pueden ser ateos,
Pueden ser judíos humanistas, o sea que no creen ya en el eterno, sino en que todo es el judaísmo, y le dan la ciudadanía. Pero a una persona que crea en Yeshua tiene que negarlo para poder recibir la ciudadanía, tiene que hacer conversión y tiene que con ella hacer negar la identidad. No nos permiten, no nos permiten ni decir que siquiera que somos israelitas realmente. Pero, ¿cuál es la promesa del Eterno? Nosotros creemos en la palabra. Y como creemos en la palabra, a pesar de lo que nosotros vemos hoy en la tierra, nosotros sabemos que esa es nuestra herencia y la amamos, amamos la tierra. Nosotros hoy estamos viendo la tierra completamente profanada. Si nosotros vamos a Israel, nosotros encontramos muchos motivos para, bueno, por lo menos fue mi experiencia. Yo no podía entender cuando yo llegué sobre todo a Jerusalén, por qué yo no sentía sino como tantas ganas de llorar. A mí las lágrimas me corrían pero no era la emoción que yo pensaba que iba a sentir. Era como de dolor, de todo lo que yo estaba viendo. Yo veía esa tierra profanada por todas partes y me dolía en el corazón. Pero no por eso dejo de tener un buen reporte. Yo sé que así está la tierra hoy. Esta gente, todos estos príncipes de Israel, hubieran podido ir a la tierra y venir a dar el reporte diciendo, la tierra es muy buena efectivamente, aquí traemos la muestra del fruto, pero los hombres, eso lo habitan los nefilim, allá están los gigantes. Ahora, confiemos en que el Eterno nos dijo que los iba a sacar de allá, y el poder del Eterno supera el poder de los gigantes. Ese es el buen reporte que dieron Josué y Caleb. El mal reporte fue pensar que eran ellos los que tenían que solucionar el problema de la tierra. Y es lo mismo que sucede hoy. Hoy, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en la tierra de Israel, nosotros tenemos que tener la precaución de mirar, analizar y mantenernos en obediencia, esperando con toda la confianza, que podemos tener en la palabra del Eterno, que un día nosotros recibamos esa herencia y recibamos esa tierra exactamente como el Eterno la prometió. Nosotros hoy encontramos cosas tan fuertes en Israel. Encontramos a la capital de la homosexualidad en el mundo entero, como ha sido llamada Tel Aviv, la capital de la homosexualidad del mundo. Y encontramos lo que se ha convertido en el máximo el sitio turístico, que ya no es Jerusalén, sino que es toda la tierra donde están los cabalistas y donde están todas las tumbas de los rabinos cabalistas. Es un dolor ver lo que hay allí, no solamente en Tel Aviv, ustedes pueden ver por la foto, sino también todo lo que se encuentra allí en la tierra del Kabbalah. Es increíble, todo. Bueno, ya hemos hablado de esto y realmente ustedes pueden buscar. Pero recuerden, encontrar falsos dioses en Israel duele el alma. Encontrar la tierra profanada por todo esto de la homosexualidad, aún en Jerusalén, hoy, duele el alma. Encontrar que la gran mayoría del pueblo es ateo hoy, o sea, declara judío humanista, que están poniendo el judaísmo por encima del Eterno. Y encontrar todo esto en realidad a nosotros nos pone, bueno, por lo menos les digo, a mí me llena el corazón de dolor. Pero ¿en qué confío para dar un reporte? Confío en la palabra del Eterno cuando nos dice que de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que él habitan. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Eterno y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cuando nosotros buscamos el rostro del Eterno, nosotros acá sabemos que como de Él es la tierra y su plenitud y de Él el poder, un día va a pasar esto. Cuando nos dice en el verso 7, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente, Yahweh, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Selah. Selah es piensen, mediten. ¿Por qué no? ¿Por qué les digo que esa es nuestra esperanza? A pesar de todo lo que vemos hoy tan doloroso en la tierra de Israel. Porque nosotros sabemos que un día, Yeshua vendrá desde los cielos, pondrá los pies en el monte de los olivos, irá a hacer todo, a poner justicia en la tierra. Y entrará el Rey de Gloria, entrará por esas puertas de Jerusalén. Él entrará a reinar. ¿Por qué dice que Yahweh es el Rey de Gloria y Yahweh de los ejércitos es el Rey de Gloria? Lo hemos aprendido en otros estudios, porque Yahweh de los ejércitos es la imagen visible de Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces es Yeshua. Es que son uno. Es que es Yud-Heh-Vav-Heh y Yeshua, la imagen visible de Elohim. ¿Quién es el que va a entrar? La imagen visible. Si viniera el Eterno no puede aparecer acá porque todo se destruiría. Sabemos que nadie puede estar en su presencia sin morir. Ahora, el que viene es Yeshua, pero nos dice Zacarías 14 que cuando venga el Eterno volverá a ser uno y uno su nombre. Por eso Yeshua va a reinar con el nombre de Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Ven la conexión de todo, ven porque podemos creer en el Eterno. A pesar de lo que veamos hoy, tenemos que dar un buen reporte. Y el buen reporte es que el Eterno se encargará de poner orden en la tierra de Israel. Hoy hay un desorden absoluto. Y lo hay desde el tiempo mismo de Yeshua. Recuerden que por eso fue destruido el templo. Por el pecado que había. Era como la destrucción de la lepra cuando ya toca inclusive el edificio. Recuerden que el templo fue destruido a causa del pecado. Es que el pecado ha clamado al cielo desde el tiempo de Yeshua. Yeshua mismo se enfrentó a las autoridades y los llamó, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Es que él se dio cuenta que habían abandonado los dirigentes, no todo Judá. El pueblo seguía a Yeshua, pero eso no era lo que ocurría con los dirigentes. Y eso ha continuado hasta hoy. Hasta hoy, todo lo que ustedes ven, por ejemplo, con Kabbalah, en estas ciudades cabalísticas, en todo eso, se opone a la Torah directamente, de frente, todos los agüeros, las supersticiones, todo lo que se ve allí, está en contra de la palabra del Eterno. Pero el Eterno pondrá el orden allí y finalmente nosotros que confiamos en su palabra, sabemos que un día vamos a ver entrar a Yeshua como el Rey de Gloria y nosotros reinaremos con él, el remanente que permanezca fiel. ¿Qué nos dice a nosotros el capítulo 14? Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo y toda la multitud, ay, si hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto quisiéramos morir. ¿Por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Recuerden que en la porción pasada nosotros habíamos visto, porque no tenían la comida que ellos querían volverse a Egipto. Por cualquier cosa, ellos querían regresar a Egipto. ¿Se acuerdan cuando Yeshua mismo dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino? Nosotros avanzamos porque delante de nosotros va un poderoso gigante que es el Eterno. Pero ellos decían el uno al otro, designemos un capitán
y volvamos otra vez a Egipto. Fíjense, nosotros de verdad confiamos en la palabra, pensemos en eso por un momento. Entremos a hacer un paréntesis y pensemos si nosotros de verdad confiamos en la palabra. Romanos 11 nos habló de la plenitud de los gentiles, del tiempo en que reconoceríamos nuestra identidad, donde todo Israel sería salvo, el tiempo donde nos sería quitado un velo. Bueno, hoy todos los creyentes creen que eso se cumplió. Y lo están viendo en miles de personas por todo el mundo. ¿Pero lo creen? No, no lo creen, no lo creen. Nosotros hemos aprendido lo que es realmente la plenitud de los gentiles, la multitud de naciones, Efraín, hoy hablamos de Efraín, de todo. Finalmente, de verdad se cree que en la casa de Judá y en la casa de Israel, a pesar de estar sustentada esa enseñanza de Génesis, Apocalipsis, no. Por parte del mismo Israel hay un mal reporte de parte de la gran mayoría de los maestros. Ah, no, nos dicen que no es verdad, que ya regresaron, que regresaron cuando vinieron de Babilonia, que esos se perdieron, otros dicen que se perdieron para siempre. O sea, la pregunta es, si yo puedo abrir las escrituras y mostrarle de Génesis a Apocalipsis las dos casas de Israel, sin problema, y verlo en la realidad, que la casa de Israel se levantó exactamente después de 2 días o 2000 años, como había lo profetizó Oseas. Si yo le muestro todo esto, ¿usted me cree que existen las dos casas de Israel? La mayoría no, siguen insistiendo en que se perdieron, en que se fueron, en que ya se reunieron, a pesar de que la palabra en la cara les diga lo contrario. Porque si leen nomás Ezequiel 37, saben que no puede haberse reunido las dos casas de Israel. Y una porción como esta deja de tener mucho sentido si usted no tiene el concepto de las dos casas de Israel. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos la Torá, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nosotros de verdad le creemos al Eterno? Malaquías 4.1 dijo que antes del día de Yahweh nos íbamos a acordar de la Torá de Moisés. Y estamos en los días cercanos al día de Yahweh, al día, ya al tiempo final, y nosotros ¿a dónde volvimos? A aprender a la casa del Padre, a aprender la Torá de Moisés. Y hoy proclamamos la Torá y proclamamos nuestra identidad y proclamamos todo exactamente como estaba profetizado. Pero ¿lo creen? No. Ni lo cree la iglesia, a pesar de que nos ve que nosotros estamos cumpliendo con lo que está escrito, ni lo cree la casa de Judá, que de ninguna manera acepta que podamos ser esa casa de Israel que regresa, y menos que regresa la Torá. Entonces, fíjense, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la Torá? Hay un buen reporte cuando nos dice que es una bendición. Pero hay un mal reporte cuando se está negando todo el plan que el Eterno está llevando a cabo. Si nosotros entendemos, y voy a poner un poquito esto, aunque me meto acá con un texto diferente, pero es que yo quiero que hoy reflexionemos en la obediencia al Padre. Porque, mire, nosotros lo vemos escrito, vemos a la gente cumpliendo, lo vemos a la gente volviendo a la Torá, vemos a la gente reconociendo las dos casas, reconociendo nuestra identidad como Efraín, lo vemos, pero no, sigue el mal reporte por parte de todos. Ahora, yo quiero llevarlos a que veamos cuál fue el pecado, a ver si es el mismo pecado también que nosotros tenemos hoy. Fíjense lo que nos dice Segunda de Reyes 17. Los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Fíjense los pecados que tenía Israel cuando en este primer éxodo. Dice, los hijos de Israel pecaron contra el Yahweh que los sacó de Egipto, de la mano de Faraón,
porque temieron a dioses ajenos. Hoy, ¿cuántos están yéndose detrás del dios ajeno de Ein Sof, del dios del Kabbalah? Un dios ajeno porque es una energía, no tiene conocimiento, no es Yud Hei Bab Hei. Anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, dejaron el mandamiento de Dios por seguir los mandamientos de los hombres. ¿Les suena familiar eso? Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim. Es lo mismo que estamos viendo hoy. Si ustedes van a esta ciudad de Kabbalah, ustedes van a ver todas las abominaciones habidas y por haber. Todo, desde hasta llegar al mismo tarot, al tarot del Kabbalah, hasta llegar a cosas ya literalmente de brujería. Porque depende de cómo se vaya metiendo allí, es lo que va a encontrar, porque ese no es el Eterno. Entonces fíjense, si este fue el pecado en el primer éxodo, cuando los hijos de Israel hicieron, dice, secretamente cosas no rectas. Esto se camufla como si esto fuera muy bien y muy lindo y esto como si fuera del Eterno. No es del Eterno. Edificaron lugares altos, de las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, levantaron estatuas, imágenes de acera. Es lo mismo que está pasando hoy. Nosotros vemos toda esa venta de supersticiones, de agüeros, de cosas, el ojo que todo lo ve, todo esto, todo lo que tiene que ver, inclusive que nosotros lo sabemos relacionado con masonería, con todo, eso lo vemos allá en todas las puertas. Dice, quemaron allí incienso en los lugares altos. ¿Cuántos están aquí que las especies y quemando porque el aroma? Estamos repitiendo los mismos pecados de antes, exactamente el mismo pecado. En todos los lugares altos, a la manera que el Eterno había traspuesto delante de ellos, servían a los ídolos. Hoy hicieron de los hombres los ídolos. Y tan hicieron de los hombres los ídolos que hay mandamiento que dice que no se puede desobedecer a la palabra de un rabino. Si se desobedece, así les digan que el sol sale de noche, lo tienen que creer. Eso es una idolatría. Pero estamos rodeados con el mismo pecado. Entonces el Eterno les advierte, amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciéndoles, miren la advertencia del Padre, vuélvanse de vuestros caminos, guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a lo que yo les escribí a vuestros padres y que les he enviado a través de los profetas. Fíjense lo fácil que es agradar al corazón del Eterno. El Eterno no dice sino, regresen a mi Torá. Pero, ¿cómo respondió Israel en aquel tiempo? Dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de los padres, las cuales no creyeron en Yahweh su Elohim. Lo mismo de hoy. Uno le dice hoy a la gente, mire, esto no es del Eterno. Todo eso de Kabbalah, eso no es del Eterno, eso es en contra del Eterno, eso es un Dios falso. Si uno les está diciendo el lugar, vuelvan a la palabra, vuelvan a la Torah, vuelvan a la palabra escrita, no, más bien se endurecen y siguen adelante tercamente en un camino que ya saben que no es correcto. Entonces dice, y desecharon los estatutos y el pacto que el Eterno había hecho con sus padres y el testimonio que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y se fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, los cuales el Eterno había mandado que no se hiciese a la manera de ellas. Si ustedes revisan lo que es la Torah, la escritura, y ustedes revisan lo que es el Talmud y todas las enseñanzas de hombres, más el Kabbalah, ustedes van a ver que no tienen nada en común. Tienen además mandamientos que se oponen radicalmente. Usted no puede estar en las dos partes, eso es imposible. Eso es imposible. Entonces sigue diciendo, dejaron los mandamientos de Yahweh su Elohim e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, imágenes de acera, adoraron al ejército de los cielos. Hoy nos anuncian hasta cartas astrales desde allá de Israel, cabalísticas.
hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, se dieron a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo. Revisen lo que está pasando allá con el Kabbalah. Revisen todo esto. Y dice, eso lo hizo la casa de Israel. Y dice, y más ni aún Judá guardó los mandamientos de Yahweh, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Estamos entonces en el mismo pecado, Por parte de la iglesia cristiana sigue en el domingo de Constantino, aunque ya está claro que el día de reposo es el Shabbat. Sigue negando la Torah, aunque está claro en la profecía de regreso, etcétera, etcétera. En la casa de Judá lo mismo, siguen con todos los mandamientos y tradiciones de hombres por encima de la Torah. Estamos en el mismo punto de partida. Entonces, ¿qué pasó con esa primera generación? El Eterno la desechó y la afligió y la entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Así que fíjense que es hora de volver. Ustedes se acuerdan que vimos en la porción pasada que estaban cansados del maná, que estaban cansados de la palabra del Eterno y se habían ido a buscar otras cosas completamente diferentes. Lo analizamos en la porción pasada, cuando vimos que la casa de Israel, por ejemplo, había cambiado el día de reposo, consideraba la Torah maldición, decía que ya se podía comer de todo, las fiestas estaban abolidas, la idolatría estaba permitida. Todo lo que no está en el libro que cargan acá, que cargamos debajo del brazo, aparentemente con mucho amor, pero que no le creemos. De parte de la casa de Judá, nosotros vemos ahora el próximo mes, ¿cuál es? El mes de Tamuz. Un dios falso babilónico. Y no solamente se hace el mes de Tamuz, se hace el ayuno del mes 17, que era el ayuno de Tamuz. Se habla de reencarnación, cuando no hay reencarnación en el corazón del Eterno. Se habla de todo, se inventa todo lo que no está en la Torá. Se dice que Caín es hijo de Hasatán, pero si la Torá dice muy claro, absolutamente claro, se unieron Adán y Eva y nació Caín y dijo Adán, por voluntad del Eterno tuve a Caín. Pero la palabra lo dice claro, no, pero no importa, aquí seguimos la voluntad de los hombres, Ustedes saben, por ejemplo, que estas palabras que las aprendí yo en una conferencia judía, que nos dice que el rabino Haim Kramer dice que la Torah oral corresponde al Malhut o al reino de Dios y es la palabra final en la ley judía. Y dice, si los niños leen mucha Torah no entrarán al reino. El Baba Metzia dice, la Biblia es para mediocres, la Mishnah es más meritorio, la Gemara es algo más meritorio. ¿Qué es lo que estaba más abajo? La Torah de Moisés. Ustedes pueden creer que se está realmente creyendo y validando la Torah del Eterno. De ninguna manera. Sigamos acá con el Números 14:5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron los vestidos, hablaron a la congregación y le dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es buena en gran manera. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Hoy, ¿qué nos dicen desde Israel? Que la leche se va a acabar porque las vacas afectan el cuento climático y entonces ahora nos van a dar una leche llena de químicos. Esto en Israel duele el alma. En Israel, que salga de Israel todo esto y los gusanos que nos vamos a comer cuando ya nos esclavicen del todo. Es que realmente si no, estos no son los tiempos finales, yo les digo que definitivamente no sé qué, entonces qué más nos falta a nosotros por ver. Y nos presentan todo esto
con honores, hacen gran despliegue para presentarles a ustedes la leche llena de químicos que los van a enfermar y les van a acabar a ustedes el organismo, porque necesitamos quitar un mundo de personas del medio. Es increíble con lo que estamos viendo hoy. Dice, aquí decían Josué y Caleb, si el Eterno se agradare de nosotros, nos llevará a la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan y su amparo se ha apartado de ellos. Yo también les digo, no tengamos temor, el Eterno pondrá todo en orden, Él vendrá a hacer justicia, Él reorganizará y habrá una tierra nueva para que nosotros, ese remanente, que permanezcamos fieles a la palabra del Eterno, entremos allí a reinar. Números 14:9, por tanto, no seáis rebelde, no seáis rebelde. ¿Qué nos dice el Targum? No seáis rebelde con la membra de Yahweh. ¿Quién es la membra de Yahweh? Ya lo vimos, Yeshua. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Contra la palabra del Eterno. ¿Y quién es la palabra del Eterno? Es Yeshua. Aquí está Yeshua en el medio. Muy importante de entenderlo. Entonces, ¿qué hizo la multitud? En lugar de escuchar esa exhortación, dice, trataron de apedrearlos. Pero la gloria del Eterno se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Quién es la gloria del Eterno? Yeshua, lo hemos visto, léanse Juan 17:5, donde él dice ser la gloria del Eterno desde antes de que el mundo fuese. Nos dice en el verso 11, y Yahweh le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Es lo que yo les digo, tantas señales que hemos visto. Nosotros somos testigos de todas las señales, de todo lo que había sido profetizado se cumplió. No, pero no podemos creer en la palabra. Eso es haberse quedado atrás, Liliana se quedó atrás. Ella se quedó por allá pegada de las escrituras. Ahí me quedé y ahí me voy a quedar, porque ese es el corazón del Eterno. En el Targum dice, ¿por cuánto tiempo esta gente me causará ira delante de mí? ¿Por cuánto tiempo no creerán en mi membra? ¿Por cuánto tiempo no creerán en Yeshua? Dice, pero yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y fíjense, el Eterno mismo reconoce con dolor que es un pueblo de dura cerviz. Es que de verdad que la maldad que hay en el corazón de nosotros es increíble. Dice, Moisés respondió al Eterno, lo oirán los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, a Canaán, los cuales has oído que tú, Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos, en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Moisés le está diciendo al Eterno, pero piense, si usted los destruye, ¿qué va a pasar con lo que creen todos los pueblos? En el Targum vuelve y nos dice, la presencia, que sus ojos vieron la presencia de la gloria del Señor. ¿Quién es el que dice siempre que fue el que acompañó a Israel? Yeshua. Yeshua lo acompañó todo el tiempo. Y hoy tenemos nosotros ese contacto con Yeshua en vivo y en directo. Lo recibimos en el corazón, nos transforma el alma. Y dice, y que has hecho morir al pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Eterno meter al pueblo en la tierra que les había jurado, entonces los mató en el desierto. Ahora pues, le dice Moisés, te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Yahweh, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos, y que perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Fíjense estas palabras que invoca Moisés tan lindas. Es verdad, si el Eterno no fuera tan grande en misericordia y tardo para la ira, ya nos hubiera destruido. Porque es que si a uno
que está en medio de todo esto. Si a uno mismo le duele lo que está viendo, ¿qué pensará el Eterno de lo que se está viendo en Israel hoy en día? Y de lo que se está viendo en todo el mundo, en todos los creyentes. Pero esa petición de perdón trae una respuesta que como siempre del Eterno. Entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, los que no aceptaron mi memra, dice el Targum, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. No es un juego, no es que usted se mete ahora en Kabbalah y se va detrás del Talmud y detrás de todo y deja la palabra y el día antes usted se arrepiente. El Eterno lo está diciendo, yo lo perdono, no lo va a destruir, pero tampoco van a entrar en la tierra, no van a ser parte del remanente. Ustedes escogen. Nosotros tenemos que escoger realmente esto. Fíjense, ¿qué nos dice la palabra? Que quién es el remanente, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Yeshua. Es que es así de fácil. Nosotros no tenemos sino que creer en Yeshua y guardar la Torah. Eso es todo lo que tenemos que hacer para ser parte del remanente final. Dice entonces la palabra, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora viene el amalecita, el cananeo, habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Él anuncia de una vez, esos dos que creyeron en mí, esos entrarán a la tierra prometida. Y esa promesa es para hoy. Por eso yo les digo, cuídense, salgan de toda esa idolatría a los hombres y de todos esos mandamientos de hombre, vuelvan a la palabra. La palabra es simple, sencilla, está en el corazón, fácil de guardar. ¿Cuál es el problema para guardar la Torah? ¿Cuál es el problema para agradar al Eterno? Creemos en Yeshua y vivimos una vida en obediencia que además nos trae bendición. Dice, y Yahweh habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los que han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé en mi mano y juré que os haré habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué, hijo de Nun. Pero a los niños, los cuales dijiste que serían por presa, los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Estas son palabras muy fuertes. Miren lo que nos dice el Salmo 106, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Yahweh. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y a esparcirlos por la tierra. Esto es importante. Hoy esta porción tiene que tener una reflexión muy profunda y una decisión para tomar. Pastores, líderes, maestros, volvamos a la palabra, enderecemos el rumbo. Las ovejas se están perdiendo, las ovejas están confundidas. Volvamos a la palabra, que es lo único. Lo vemos, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Estamos repitiendo el mismo pecado del principio. Nos dice en el verso 32, en cuanto a vosotros, los cuerpos caerán en el desierto, los hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste en la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Yo, Yahweh, he hablado. Así haré a toda la multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos. Ahora ya entendemos por qué Yeshua, cuando fue a empezar su ministerio, fue al desierto por 40 días.
fue un día por año que estuvo en el desierto. Y él estaba allí disputando con Hasatán el volver, el a tener todo el poder en la tierra. Cuando Hasatán le dice, si postrado me adoras, yo le entrego los reinos de la tierra. Pero nosotros sabemos toda la historia. Los varones que Moisés envió a reconocer a la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a la congregación, desacreditando el país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de una plaga delante del Eterno. Esos que habían venido con el mal reporte. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Fíjense, esto definitivamente nos va a hacer reflexionar todavía más. Un pueblo obstinado miren lo que pasa ahora, después de todo esto, ya mueren los que fueron, ya tenemos toda esta advertencia y miren lo que pasa. Y Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Eterno, porque hemos pecado. Ellos decidieron cómo buscar la misericordia del Eterno. Entonces vamos a subir al lugar que habló el Eterno porque hemos pecado. Y Moisés les dijo, pero ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Yahweh? Esto no les saldrá bien. No subáis, porque Yahweh no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el cananeo están delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir al Eterno, por eso no estará el Eterno con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Yahweh y de Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el Amalecita, el cananeo que habitaban, y los hirieron y los derrotaron. O sea, estaban buscando algo correcto, estaban buscando la misericordia. ¿Al estilo de quién? A lo que a ellos se les ocurrió. El Eterno no les había dicho que hicieran eso. El Eterno lo único que espera es que nosotros de corazón nos arrepintamos y volvamos a su palabra. Las cosas con el Eterno son fáciles. Las cosas cuando salen del corazón de los hombres son llenos de rituales, de problemas, de esfuerzos, de todo. Todo tiene un costo. En el Eterno todo es fácil. Todo es fácil. El mismo Yeshua lo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay nada más fácil que seguir las escrituras, ya punto. ¿Para qué gastar todo el tiempo de irse a leer las cosas que no agradan al Eterno y tratar de enseñar a un pueblo a hacer cosas que le desagradan al Padre? La gente está buscando llegar al Padre y muchos están tratando de llevárselos detrás de falsos dioses o de enseñanzas de hombres. En Mateo 23:4, ¿qué dijo Yeshua? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres y ellos ni siquiera con un dedo las quieren mover. ¿Cuántas cargas hemos visto en medio del pueblo que ponen las enseñanzas de hombres? En todo, de todo es un problema. Si va a hacer esto, tiene que ser a la hora tal, a la aquí, a la acá, todo, son cargas, que al final, si uno examina las fiestas, si uno examina el Shabbat, todo, son más las cargas que se han puesto que el descanso que el Eterno ha ordenado. Y vamos acá en el último capítulo, Números 15, una misma Torah para todos. Esto es algo que vuelve y se repite y algo que nosotros también tenemos que, cuando se repite, es para que nosotros lo aprendamos. En este capítulo se ordenan todos los sacrificios de la tierra. El Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra y de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida al Eterno,
holocausto, sacrificio por especial voto de vuestra voluntad o para ofrecer en las fiestas solemnes olor grato al Eterno, de vacas o de ovejas, el que presente su ofrenda al Eterno traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Toda esta instrucción, nosotros sabemos que ya no operan hoy, eran para el templo, Da toda la instrucción, ustedes la pueden leer allí, todo, cómo iban a hacer cada uno de los sacrificios, cómo iban a hacer todo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que resaltar de este capítulo? El verso 12, cuando nos dice, conforme al número así haréis con cada uno según el número de ellos. Y dice, 13, todo natural, nacido de padres israelitas, hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida en olor grato al Eterno. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato al Eterno, como vosotros hiciereis, así lo hará él. Que nos está recordando lo mismo que nosotros hemos dicho siempre. La misma Torá es para el nativo de Israel que para el gentil que ha sido injertado en el olivo de Israel. No existen las leyes noágidas, no existe, eso es una mentira, es una enseñanza de odio. Si ustedes siguen eso, están perdidos desde el principio. La Torá es la misma para Judá y para la casa de Israel, para todos los gentiles injertados en el olivo de Israel. Y sigue diciendo, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Olvídense esto de que se ha metido como en la cabeza de la gente que la casa de Judá está aquí y la casa de Israel está aquí abajo y que nosotros necesitamos permiso de Judá para poder entrar en el pueblo. Aquí nos dice muy claro, como vosotros, así será el extranjero delante del Eterno. ¿Se acuerdan? El mismo Yeshua dijo, la misma palabra nos dice que en Yeshua ya no hay judío y gentil, ya no hay hombre y mujer, todos somos iguales delante del Eterno. Eso está en la misma palabra. A todos nos ama por igual, a todos nos escucha por igual, mientras seamos obedientes y vengamos a través de Yeshua, nos va a escuchar a todos por igual, al pobre, al rico, al que tiene, al que ha tenido la oportunidad de ir a conocer la tierra o al que no la conoce, no importa, a todos nos escucha por igual y nos dice, nos confirma todavía más, una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Esto definitivamente lo tenemos nosotros que lo tenemos que aprender. Ay, para que crezcamos en autoestima, para que crezcamos guardando nuestro camino como casa de Israel. Amamos a Judá, sin duda. Sin duda, pero es que son las dos casas de Israel, es que son nuestros hermanos, es que no hay problema. Ahora, eso no quiere decir que vamos a hacer lo que ellos están haciendo que no está bien, pero que los amamos a ellos, claro que sí. Amamos a Judá, amamos la casa de Israel, pero todos tenemos el mismo acercamiento al Eterno. El mismo acercamiento al Eterno. Cuando la palabra dice, bendeciré al que os bendiga o maldeciré al que los maldiga, la gente siempre piensa que eso se refiere a Judá. No, se refiere a Judá, sí, pero a nosotros también. El que nos bendiga será bendito por el Eterno, pero el que nos maldiga, el Eterno nos maldecirá. Nosotros somos Israel, somos Israel. Entonces sigue diciendo acá, habló también el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda al Eterno.
De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. ¿Se acuerdan? Él les había prometido la tierra que fluye leche y miel. Y les dice, cuando ustedes entren en la tierra, entréguenme a mí esa ofrenda especial. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, si la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis al Eterno ofrenda por vuestras generaciones. ¿Cuál es la palabra para esa ofrenda que van que tenían que ofrecer? Jala. Por eso ustedes oyen hablar del pan, del jala bread, del pan del Shabbat, del pan trenzado. Ese pan era el que había que ofrecerle al Eterno allí cuando llegaran a la tierra. Ahora, el Eterno sigue dando los mandamientos. Dice, cuando errareis y no hiciereis los mandamientos que Yahweh ha dicho a Moisés, todas las cosas que el Eterno os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que el Eterno lo mandó y en adelante por vuestras edades. Dice, si el pecado fue hecho por ignorancia de la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato al Eterno, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. El sacerdote hará la expiación por la congregación y le será perdonado, porque yerro es decir, era por ignorancia. Ellos traerán las ofrendas, ofrenda encendida al Eterno, y sus expiaciones serán a Yahweh por su ignorancia, y será perdonada la congregación de los hijos de Israel. Nosotros cuando íbamos el domingo y nos guardábamos el Shabbat, nos guardábamos las fiestas, no lo hacíamos por desobediencia, lo hacíamos por ignorancia. Por eso el Eterno nos perdona. Cuando nosotros ya empezamos en obediencia, el Eterno nos perdona a través de Yeshua. Ahora, sigue diciendo, si una persona peca por yerro, ofrecerá una cabra de un año, el sacerdote hará expiación por la persona. Cuando ya no es toda la congregación, sino una persona que por ignorancia pecó, entonces se reconcilia y será perdonado. Ahora, ¿por qué tenía que presentar una ofrenda de todas maneras? Porque, recuerden, la ignorancia de la ley no es excusa, porque entonces cualquiera podría decir, bueno, entonces yo no estudio la Torá y así yo no estoy en desobediencia. No, aún en las leyes de las naciones dice que la ignorancia de la ley no es una excusa. Nosotros estamos llamados a conocer las leyes y con mayor razón las del Eterno. Nosotros sabemos que es bendecido el que en la Torá medita noche y día, dice el Salmo 1. Entonces, ¿cómo no estudiarla? Entonces sigue diciendo la porción, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma Torá tendrá para el que hiciere algo por yerro, por equivocación o por ignorancia. Pero ¿qué sucede cuando se actúa con soberbia y arrogancia? Pongan atención, que esto es muy serio. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Eterno. Esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció el mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Una cosa es que yo no sepa, por ejemplo, digamos, la gente que se ha metido en Kabbalah, no sabe que eso es contra el Eterno. Bueno, era ignorancia, puede venir, pedir perdón y volver en obediencia. Pero el que ya sabiendo, sigue obstinadamente, sigue y con arrogancia y con soberbia, y de aquí no me muevo, de aquí no me va a mover nadie, y aquí seguimos, porque así fue, así yo dije. Bueno, dice el Eterno que lo cortará del pueblo, lo cortará del pueblo. Es que no es, esto no es. Fíjense, en el Salmo 138:4 dice, te alabarán, oh Yahweh, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Yahweh, porque la gloria de Yahweh es grande. Y dice, porque el Eterno es excelso, y él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si yo anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, me salvará tu diestra. Yahweh cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Yahweh, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Mire, no hay como uno poder reconocer, sabe que en esto estaba equivocado o equivocada.
Yo no sabía que esto no era del Eterno. Ahora vamos a corregir el camino. El Eterno perdona y para adelante. Cuando uno se hace humilde delante del Eterno y viene con humildad a reconocer su ignorancia, entonces hay perdón. Pero si se mantiene en obstinación, ya sabiendo, será cortado del pueblo. Dice Proverbios 16:5, abominación al Eterno es todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. En el Eterno no puede existir eso. No puede existir de que yo dije y por aquí sigo y yo no reconozco mi error. Si ya lo supo, reconozca el error. Entonces sigue diciendo en el verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció el mandamiento, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Por último, miremos este caso con la violación de un día de reposo. Aquí el Eterno acaba de hablar, acaba de decir, por ignorancia no hay problema, pero si ya sabe y lo hace a conciencia y lo hace de una manera premeditada, vienen consecuencias, ya será cortado del pueblo. Por eso sigue a continuación este texto de Números 15:30. Dice más, la persona que hiciere algo con soberbia será cortada del pueblo. Entonces miren lo que pasó. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y el Eterno dijo, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Eterno había mandado. Uno dice, ¿qué es eso tan fuerte? Bueno, el Eterno acaba de advertir. Si es por ignorancia, lo perdono. Pero si ya es por rebeldía, si ya es por obstinación, este hombre no tenía que estar recogiendo la leña. Y acaba de pasar todo lo que acaba de pasar. El Eterno dijo, lo corto del pueblo. Le está mostrando al pueblo mismo cómo sí corta del pueblo al que se le opone en esa rebeldía. Es que Él es el Todopoderoso. Es que Él es el que tiene todo el poder. Él tiene la misericordia porque Él tiene el poder para darnos vida o para quitarnos la vida. Es que ahí es cuando nosotros venimos con amor, venimos con toda la reverencia delante de Él y venimos con temor frente a su palabra para no alejarnos ni a derecha ni a izquierda. Es que recuerden, Él advirtió en Deuteronomio 4:2 que no nos podíamos desviar ni añadir ni quitar ni a derecha ni a izquierda. Imagínense lo que han añadido cuando son volúmenes del Talmud añadidos con mandamientos completamente abominables a los ojos del Eterno. Cuando se van detrás de ese Dios falso, y peor todavía, es que realmente cuando nosotros pareciera que leyéramos una cosa y entendiéramos otra completamente distinta. Por último, el Eterno ordena que los tzitziot. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que hagan las franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan atención a esto, pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Él entonces, el Eterno le dice al pueblo, bueno, ustedes van a usar los tzitziot, ustedes los van a usar, vean, los pongo acá para que ustedes lo miren, con una franja azul, ¿para qué? Para que ustedes teniéndolos allí, ustedes se acuerden que tienen que guardar los mandamientos. Cuando ustedes vean algo o quieran hacer algo que no es correcto, el solo hecho de mirar los tzitziot puestos, no es para que la gente los mire, para que usted mismo los mire y se acuerde, yo tengo aquí el testimonio de haber prometido guardar los mandamientos.
Ese es el objetivo de los tzitziot. No es que los demás los miren. Por eso hay personas que se los ponen larguísimos. Y el mismo Yeshua dijo, ustedes se ponen los tzitziot larguísimos para que los vean. Eso no tiene ningún mérito. Eso no tiene ningún mérito. Pueden ir hasta escondidos. Es que es usted el que los tiene que ver. Es usted el que tiene que saber que usted está guardando, está comprometido a guardar los mandamientos del Padre. Entonces, fíjense, cuando nosotros entendemos esto, ¿qué es lo que está haciendo el Padre? Como poniéndonos una señal al frente de los ojos para que nosotros nos acordemos de los mandamientos. Muchas personas preguntan siempre acá, ¿eso es solo para los hombres? No, dice que es para los hijos de Israel. ¿Y cómo sabemos que los hijos de Israel es para hombres, mujeres y niños? Bueno, por la misma Torá. Éxodo 2:25 dice, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció y hablaba todo Israel, está hablando de todo el pueblo. Cuando pasaron el Mar Rojo, dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marche. ¿No se quedaron las mujeres y los niños con Faraón? Todos marcharon, son los hijos de Israel. La ordenanza de la comida kosher es para los hijos de Israel. Nosotros las mujeres tampoco podemos comer ni cerdo, ni mariscos, ni nada. La ordenanza es para los hijos de Israel. Ahora, por tradición entonces, se ordenó, por tradición de hombres, que fuera solamente para los hombres. Pero aún le quitaron el hilo azul. La mayoría de Judá no usa el hilo azul. Usan un hilo negro, que porque están de duelo, pero un momentico, porque están de duelo, pero es que el mandamiento dice muy claro que un hilo azul. Yo les presento a las mujeres que quieran guardar este mandamiento. A mí no me gustan los enfrentamientos, tampoco así como con los enfrentamientos, digamos, para uno ponerse en problemas en todas partes utilizando unos tzitziot. Yo por lo menos personalmente no soy partidaria de eso. Pero hay una manera siendo mujer de tener esta misma señal y es esto. Aquí ustedes la pueden ver acá, aquí está en la que yo siempre la tengo acá, que reemplaza los tzitziot y es digamos que es para mujeres o para hombres, pero pues los hombres lo usan con el hilo azul. Nosotros utilizamos no queremos formar aquí todo, a mí no me gusta ese tipo de desorden. Pero ¿saben una cosa? Sí, me gusta porque me acuerdo que esos mandamientos del Eterno están en mi corazón a través del Ruach. Entonces, fíjense esto. Cuando nosotros llegamos a este punto y ya terminamos toda esta porción de la Torah, no nos queda una reflexión muy grande a enderezar el camino, a volver otra vez a lo que el Eterno ordenó. Todo lo que el Eterno ordenó es fácil. Déjenme, yo les dejo una pregunta. Muy relacionada con todo esto. Ustedes ven cuando nos hablan del templo que había un sitio para mujeres y otro distinto para hombres y afuera para los gentiles y todo. ¿Dónde ven ustedes esa distribución en la Torá? ¿Dónde encuentran que el Eterno hubiera separado a los hombres de las mujeres? ¿Dónde encuentran ustedes que las mujeres estuvieran por allá bien lejos y que nunca aprendieran Torá, como es una ordenanza en la casa de Judá? Que las mujeres no tienen que aprender Torá. ¿Por qué? Fíjense que lo más fácil fue como dijo el Eterno con el tabernáculo. Él hizo una puerta de entrada para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Para los hombres, para las mujeres, para los niños. En el Eterno todo es fácil, en el Eterno todo es amor, en el Eterno todo es justo. Los mandamientos los tenemos que guardar igual, el nativo en Israel o el gentil que ha sido injertado en el olivo de Israel. El acceso al Eterno es el mismo, Él nos ama a todos en la misma forma. ¿Se dan cuenta de lo sencillo que es el corazón del Eterno? Obedecer la Torah es fácil.
es fácil y trae bendición. Usted obedece la Torá, usted vive feliz en su matrimonio, en su vida, en su trabajo, usted es responsable, usted es honorable, usted es honrado, en usted pueden confiar, usted se gana, el Eterno pone su gracia sobre usted mismo y le abre puertas que nadie puede cerrar. Todas esas bendiciones vienen si nosotros solamente obedecemos al Padre. Eso es todo. Ni nos tenemos que golpear, como decía la gente antes, que se inventaban que se tenían que latigar y hacer y sacrificios y piedras en los zapatos y cuantas cosas que se ha inventado el hombre, llenas de dolor y llenas de todo. Nada. El Eterno nos habla con amor, nos recibe con los brazos abiertos. Cuando nosotros escuchamos el llamado y regresamos a la casa de Él a aprender su Torah, Él nos la enseña porque nos la pone en el corazón después de limpiar nuestra vida. Nos pone en el corazón los mandamientos y nosotros ya con ellos a través del Espíritu Santo podemos seguir el camino fácil. Nosotros somos un pueblo, nosotros no somos una religión. Nosotros no somos una religión ahí toda llena de cargas. Somos un pueblo que se deleita en el Shabbat, que descansa, que aprovecha ese día para la familia, que celebramos las fiestas con gozo, que podemos nosotros disfrutar de un Dios que nos pone tanta alegría, que nos da cada semana un día de descanso y de gozo, que un día que nosotros llamamos delicia. Hay gente que vuelve el Shabbat una carga. Tiene que estudiar. No es un día de reposo. Estudiamos, sí, alabamos, sí, un rato. Después descansamos porque es día de reposo. El todo en el Eterno es fácil. Y el Eterno es tardo para la ira y grande en misericordia. Hoy es el día de volver a Él con todo el corazón. Usted se ha metido en Kabbalah, salga de ahí. Usted se ha metido en Talmud, salga de ahí. Vuelva nomás a la Torah y verá la bendición del Padre. Y le volveremos a poner orden a este regreso de la casa de Israel. Y veremos la bendición y la protección en este tiempo tan terrible que estamos viviendo. Porque estamos en los tiempos finales. Que el Padre nos bendiga, que el Padre nos guarde. Los espero en la próxima porción con la ayuda del Eterno que me dé vida y salud y estaremos estudiando el resto de la Torah. Muchas bendiciones a sus vidas y que haya una reflexión profunda en cada uno de ustedes. Shalom, shalom para todos.